Bueno, estamos justo en hora. Liechtenstein también, solo para no pasar. Gandía, Valencia. Bueno, bienvenidos a todos. Buenas tardes y bueno, para los que ya estuvieron en otra actividad, bienvenido otra vez a otro webinar gratuito de la Asociación Europea de Logosofía. A través de actividades como esta, la Asociación de Estudios tiene como objetivo divulgar estos conocimientos a todas las personas interesadas y dar la oportunidad de que, bueno, estudien también logosofía como nosotros. Mi nombre es Natasha, resido en Barcelona. De profesión estoy especializada en la gestión administrativa de oficinas y soy estudiante de logosofía. Colaboro y frecuento el Centro de Estudios en Barcelona, que está ubicado en el barrio Les Corts, esto para los que conocen la ciudad. Haré una breve introducción, muy cortita, de lo que es logosofía y pasaré la palabra a Cristina, que es nuestra tertuliante de hoy. La logosofía fue creada por el pensador y humanista Carlos Bernardo González Pecoche en Argentina en el año de 1930. Esta ciencia se ha ido gradualmente expandiendo por varios países del mundo, donde actualmente hay centros de estudio, como también en algunos países como Uruguay, Brasil y Argentina, existen los colegios logosóficos, donde los niños y los adolescentes tienen contacto con la pedagogía de esta ciencia, además de sus materias corrientes, ¿no? De las asignaturas corrientes que les toque en cada curso. Además, recientemente, en algunas universidades de Sudamérica se ha instaurado una cátedra con diferentes temas de esta ciencia para que también los jóvenes universitarios puedan tener contacto con esta pedagogía. En fin, logosofía brinda un método experimental que nos permite conocernos más a nosotros mismos y nos aporta elementos para realizar un proceso de evolución consciente, que es uno de los principales objetivos de este estudio. En mi experiencia personal, la logosofía me está enseñando cada día a conocerme más, a conocer a estos recursos que, bueno, cada uno de nosotros ya lo tenemos, pero no sabemos cómo utilizarlos. Y me está aportando muchísimos elementos sobre la vida en general, ¿no? Cada día descubro algo nuevo con esta ciencia. Bueno, ahora paso a Cristina, que hoy nos hablará de un tema súper interesante, que es vencer la inercia mental a través del conocimiento. Como he dicho, dejar las preguntas que queréis en este espacio del Zoom, que después Cristina intentará contestar. Y espero que disfrutéis mucho de esta actividad. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Natasha. Bienvenidos a todos de nuevo, bienvenidos a un nuevo webinar de Logosofía. Muchas gracias por asistir. Para el que no esté familiarizado con este formato, simplemente decir que las únicas caras que veis son las de Natasha antes y la mía, que somos las ponentes. Los demás tenéis tanto la cámara como el micrófono apagado para que se pueda seguir mejor la sesión. Bueno, me llamo Cristina, conocí Logosofía en Barcelona y actualmente estudio a distancia desde donde resido en Zamora. Participo del Centro de Estudios de Logosofía de Europa, que está en Barcelona, como decía antes Natasha. Trabajo como gestora de marketing y hace años que decidí profundizar en los estudios de logosofía para averiguar e investigar sobre esos conocimientos que me parecían esenciales para la vida, como es la configuración del ser humano, las leyes universales, el tiempo y muchísimos temas más que no abarcan en este webinar. Bueno, esta sesión de hoy, que durará una media hora,
En ella os compartiré algunos conocimientos y conceptos que he obtenido gracias al estudio de logosofía y que espero que sean útiles para todos. Compartiré con vosotros un par de experiencias que en mi vida me ayudaron a entender, como dice el título, cómo vencer a la inercia, cómo vivir fuera de ella a través del conocimiento logosófico. Bueno, antes de empezar con mi experiencia, quería plantearos una pregunta. A ver si me pasa, porque antes no me ha pasado el PowerPoint. Un segundo. Vuelvo otra vez. Bueno, creo que ahora sí pasa. La pregunta sería, cuando hablamos de inercia, ¿qué os viene a la mente? Bueno, quizás viene algo sin movimiento, en estado inerte, o algo que se mueve en automático. O más bien algo quieto, ajeno a todo lo que pasa. Bueno, si buscamos inercia en imágenes en Internet, una de ellas de las que nos aparece sería esta. Es la peonza que da vueltas por inercia sin que se domine el movimiento. Se da un impulso y ya va sola. Bueno, en el diccionario, inercia es sinónimo de indolencia, inacción, pero incluso también es sinónimo de rutina y desidia. En física es la propiedad de los cuerpos de mantener su estado de reposo o movimiento si no es por la acción de una fuerza, hasta que una fuerza cambia ese estado. ¿Y vosotros detectáis momentos de inercia en vuestra vida? Bueno, podéis repasar un poco y ver si os identificáis con esos momentos en que estáis en movimiento sin pensar. Bueno, parece que cuesta un poco encontrar esos momentos, ¿no? O que vengan ahora rápidamente a la mente, pero seguro que todos los vivimos. Bien, para estudiar este tema desde una perspectiva más profunda, desde una perspectiva logosófica, yo me hice algunas preguntas. Me pregunté, ¿qué me parece mi vida hasta ahora? ¿La he movido yo a voluntad o simplemente me he dejado llevar por las circunstancias? Otra pregunta que me hacía mucho era si consideraba que mi vida era fácil o difícil. Tenía las cosas fáciles, ¿no? Bueno, yo sentía que vivía la vida de una forma muy regular. Fui acumulando experiencias agradables. Por ejemplo, viajé bastante, que me gusta mucho viajar, pero no tenía suficiente. Recuerdo que después de un viaje, a los pocos días me sentía muy apagada, como si esa felicidad hubiese quedado encerrada en los días que duraba el viaje. La verdad es que volver a la rutina se me hacía muy duro. Ya entonces empecé a notar o a pensar que por muchas experiencias externas que tuviera, no tenía suficiente. Siempre quería llenarme de más cosas para estar bien. Bueno, yo trabajaba de lo que había estudiado, aparentemente estaba haciendo lo que me había propuesto y lo había decidido yo. Durante mucho tiempo me volqué en el trabajo. Llené mi vida de trabajo, de salidas, de tareas. Y claro, con este ritmo al final me sentí agotada. Vivía con el día lleno de cosas y empecé a darme cuenta o a pensar que la vida no tenía que ser solo eso, un ABC. Estudiar, trabajar, disfrutar. Yo sentía que debía buscar algo más, pero no ya un hobby o una actividad de escape, sino algo un poco más significativo. Bueno, fue entonces cuando me puse a buscar, porque quería saber qué debía comprender de la vida para disfrutarla realmente.
En esa búsqueda me apunté a cursos, leí bastante, hice actividades, pero con el tiempo me veía en el mismo punto. No obtuve respuestas que me satisfacieran o no había logrado cambiar nada sustancialmente. Por un lado, yo ya veía que una vida llena de tareas y quehaceres no era vida, pero que una vida solo enfocada al disfrute, solo llena de disfrute para el externo, tampoco lo era. Me costó un poco encontrar el tiempo fuera de mis tareas, pero tenía tanta inquietud que decidí investigar otro orden de cosas. La verdad es que yo veía que me estaba esforzando, no quería quedarme igual. Me preguntaba si siempre iba a estar así, con este sinsabor de la vida. O cómo podía vencer esa sensación de falta de vida. Bueno, ya en contacto con Logosofía, el autor tiene muchos libros con contenido pedagógico. Este es uno de los escritos que encontré, con el que entonces me sentí identificada, pero que además empecé a experimentar. Bueno, dice así: es necesario vencer a la muerte para sentir y saber qué es en realidad la vida. Se vence a la muerte venciendo la inercia, que es ausencia de vida. Venciendo la distracción, que es ausencia de conciencia. Mientras el corazón late al ritmo de lo que llamáis vida. Bueno, aquí se habla de muerte, pero no en el sentido común que todos tenemos, sino en esa sensación de sentir que vives en automático. Y yo la verdad que la tenía, esta sensación. Esa inercia, ese movimiento externo no controlado, a mí me estaba provocando no sentirme viva, sentirme en una rutina, en una desidia, como habíamos dicho, ¿no? Yo quería sentir la vida, no vivir a medias. Bueno, y el texto continúa así. Veréis entonces que esa vida continuada, esa vida sin las interrupciones de la inercia, del desgano, del decaimiento, del pesimismo, de la holganza, os llenará de felicidad, por ser una vida que contiene fuerza y que constantemente os infundirá alegría y bienestar. Bueno, ¿quién no querría sentir alegría y bienestar siempre, no? Y es necesario eliminar el desgano, el decaimiento, el pesimismo, etc. A mí el exceso de trabajo o de tareas me tenía en ese estado que se describe. Y ahora no es que no trabaje, quizás hasta trabajo más, pero de otra forma. ¿Y qué me traía entonces alegría? Bueno, pues viajar, ir a lugares desconocidos, relacionarme, pero duraba lo que duraba y yo quería una alegría sostenida. Pese a todo eso que yo quería y estaba descubriendo, lo que me boicoteaba ese querer es que yo era un poco escéptica. Yo había oído hablar de logosofía por una amiga y durante el tiempo que estuve en contacto mediante actividades abiertas como esta, yo veía cosas que me atraían, que me enseñaban, que tenían lógica, pero aún así era un poco escéptica. Uno mismo puede pensar, yo a veces lo pensaba, ¿no? Esto yo ya lo hago, esto yo ya lo sé, ya me conozco, o esto si yo me pongo lo hago, ¿no? Pero yo descubrí que no es así, que no lo hacemos, no somos constantes y lo vamos dejando, porque nos dedicamos a lo que nos es fácil, a lo que nos es conocido. Además, tampoco tenemos los conocimientos para saber investigar, para saber mirar, identificar o para saber qué estamos buscando, qué queremos comprender. Bueno, ¿qué me trajo de diferente o de nuevo la logosofía? ¿Y cómo insuflar esa fuerza en mi vida? Esa fuerza que refleja el texto que hemos leído, ¿no?
Bueno, yo empecé a ver conceptos distintos a los comunes, a los utilitarios. Empecé a tener contacto con conceptos de otro tipo, los que traspasan los conocimientos que necesito para realizar una tarea del día a día o para realizar mi trabajo. Y esos conceptos son los conocimientos trascendentes. Por ejemplo, si yo quiero desarrollar una actividad profesional nueva, puedo hacer un máster, me capacito, aprendo ciertas técnicas y ya puedo desarrollar una nueva labor, ¿no? Pero cuando sepa hacer eso y haya hecho ese cambio, nada habrá cambiado en mi interior. No se produce un cambio significativo en mi estructura. Pero aún sin tener conceptos muy elevados, yo me preguntaba qué es lo trascendente y si de verdad yo necesitaba eso para vivir o podía seguir como hasta entonces. Bueno, esta es otra de las respuestas que obtuve. Hay muchas enseñanzas que hablan sobre el conocimiento en logosofía, pero esta es una de las que a mí me ayudaron a entender. El autor dice: el conocimiento es la sustancia eterna que, al ser asimilada, permite al hombre experimentar la sensación de lo eterno. Aquel que no estudia, que no va en pos del conocimiento, limita su existencia y restringe sus posibilidades al mínimo. Bueno, cuando el autor aquí habla de lo eterno, nos referimos a esa continuidad, a lo que perdura, a lo que no cambia, que no es utilitario ni sirve para algo en concreto. Hablamos de ese conocimiento que busca el bien, que permanece y que busca la superación individual. Para mí es algo que va añadiendo trocitos que me faltan. Por ejemplo, me enseña a usar mejor mis facultades de la inteligencia y puedo observar mejor, razonar, etc. Es algo que me ayuda a engrasar todo mi mecanismo interno, a ponerlo en funcionamiento. Me ayuda a tomar mejores decisiones basadas en el pensar y el sentir. También veo que al cambiar una parte de mí, esa parte perdura, se queda ahí. No es algo temperamental o de la personalidad. Se queda en mí. Bueno, a medida que yo avanzaba en ese estudio, yo sentí que eran cambios reales, no solo de un rato. Pero en realidad, ¿qué cambié de la situación antigua a la nueva situación? Bueno, empecé a prestar más atención a mi interno, a hacer un examen de lo que había y qué quería cambiar. La verdad es que es algo muy gratificante, pero que no es de un día para otro. Puedo compartir, por ejemplo, alguna de las cosas que yo quise cambiar. Y aún estoy en ello, ¿eh? Bueno, yo quería ser más flexible, más tolerante, más paciente, pero también menos irritable, menos susceptible. Y algo que me llamó mucho la atención desde el inicio, quería ser más imperturbable frente a factores externos. La imperturbabilidad es algo que me chocó mucho, me llamó la atención y que sigo trabajando en ello, ¿no? Esto se explica como que yo no quería pensar una cosa hoy y mañana otra, o pensar una cosa y sentir otra. Bueno, todos tenemos esas luchas internas, ¿no? Yo empecé a comprender que había que poner orden ahí dentro y que fuera algo real y perdurable, no una sensación de un rato, no algo pasajero o ficticio. Esos trocitos de conocimiento que se van incorporando hacen como un pozo que me sostiene. Yo lo expresaría así, yo diría que es como esas muñecas que no se caen aunque se balanceen porque tienen ese pozo en el centro. Comprendí que era yo la que debía sostener y dirigir mi vida, no dejarme llevar por la inercia. Bueno, otra gran pregunta que me hice
es qué es lo que necesito en mi interno y qué me trae el conocimiento trascendente. La logosofía me trajo el concepto de recursos morales y espirituales. El autor lo expresa así. No concibo que pueda el corazón humano sentir verdadera felicidad si la vida no ha sido dotada de los recursos morales y espirituales que la embellecen. Bueno, yo con mis inquietudes y toda la búsqueda que os he comentado antes, ya iba en busca de esos recursos morales y espirituales que me habla la logosofía. Pero para poder tenerlos necesito hacer cultivos internos de otro tipo, no de tipo utilitario. Si sigo utilizando los conocimientos que ya tengo, mis cultivos serán más de lo mismo. Y yo no quería quedarme igual. Cuando empecé a cultivar este tipo de conocimientos internamente, empecé a oscilar menos. Mis pensamientos y sentimientos no variaban tanto, me sentí más fuerte, con más capacidad, con seguridad y sentí confianza. Esa confianza era como si algo en mi interior avalara toda esa experiencia que yo estaba viviendo y me dijera, ahora vamos a ir mejor. Allí sí que se produjo un cambio interno porque hubo un cambio de prioridades. Y noté como algo natural que mi vida se desenvolvía con un ritmo mucho más armónico que antes. Si la inercia antes ocupaba gran parte de mi día, hoy la inercia es más pequeñita. Tengo momentos de inercia, pero ya no es un estado en mí. La vida dejó de ser para mí una línea recta, en que debía de llegar a un lugar o a un objetivo, y pasó a ser un proceso de aprendizaje que va desde dentro hacia afuera. Y al ser una espiral cada vez se hace más grande. Bueno, ya estaba en actividad interna, estaba atendiendo a esas necesidades del espíritu, esos valores que hablábamos antes, y no es que ya tenga todos los recursos y los conocimientos, ni mucho menos, pero lo importante es empezar, es tener el propósito y alejarse de la inercia que nos atrapa y no nos deja ver más allá de las preocupaciones diarias o de los planes que queremos hacer. En la práctica de los conocimientos, lo poco o mucho que vas obteniendo te trae alegría y entusiasmo. Lo primero, la alegría, porque aprender es un valor muy grande. Y lo segundo, el entusiasmo, porque una comprensión lleva a la otra y cada vez quieres saber más. Por ejemplo, comprender que tengo varias facultades en la mente y que tengo que trabajar en conjunto me capacita para hacer más cosas. No puedo extender mucho el tema de las facultades, que se trata en profundidad en los núcleos de estudio, pero compartiré una de las que yo tenía oxidadas, que era la facultad de juzgar. Me costaba mucho saber si algo era bueno o malo para mí, porque no tenía apenas elementos y yo intentaba copiar lo que veía en el ambiente. Pero cuando te guías por conceptos mayores, por ejemplo, la ley de movimiento, la ley de esfuerzo y la de cambio, por mencionar algunas, empiezas a saber que todo lo que está parado se corrompe, como el agua estancada, o un coche parado sin batería, o una pieza que se oxida con el paso del tiempo, de no usarla. Y que un solo esfuerzo no es suficiente. Hacen falta muchos para que con constancia y empeño se consiga algo. Y que para cambiar algo, primero hay que quitar lo viejo, hay que dejar espacio, hay que dejar de ser lo que se es. Pero esto no se aprende solo escuchándolo, ya hemos dicho antes que debe ser asimilado, debe ser experimentado. Bueno,
Vamos a la segunda parte de la experiencia, que es más cortita, y es darme cuenta de que algunas de las decisiones más importantes de mi vida adulta las he tomado tras iniciar mis estudios de logosofía. Y eso es un resultado para mí. Las he tomado con más conocimientos, es decir, más consciente, con más valentía y más equilibrio. Por ejemplo, hace un par de años se dio una situación en que quería hacer un cambio grande en mi vida y para hacerlo tuve que eliminar muchos temores para saber si quería eso realmente, si era un verdadero querer. Bueno, puse a prueba mi querer y puse mucha firmeza en esa decisión, porque tuve que enfrentar muchos obstáculos, tanto de dentro como de fuera. Hoy esa situación ya está pasada y ya está en marcha, pero la firmeza y el querer siguen ahí. Actualmente ya no tengo esa sensación de rutina en mi vida. Estoy en actividad para saber cada vez más, buscar, investigar, mientras se va desarrollando la vida. No siento desgano por no saber qué hacer, ni ansiedad por preocuparme por cómo estoy aprovechando mi tiempo. Bueno, ya he hablado un poco de todo sobre mi experiencia y para ir terminando os paso tres preguntas finales. Bueno, uno puede preguntarse, ¿y cómo estar más consciente? No es fácil, ¿eh? Hacerlo. ¿Qué es llevar una vida continuada? Como veíamos que dice el autor. Y yo finalmente me pregunté, bueno, ¿y qué debe contener mi vida? ¿De qué debo llenar mi vida? Bueno, en mi experiencia o mi entendimiento, yo entendí que más consciente significa empezar por estar más atenta a lo que ocurre dentro mío y adquirir conocimientos, que es de lo que se compone la conciencia. Para llevar una vida continuada, para mí es tener unos propósitos de bien y no decaer en ellos. Es mantener activo todo ese mecanismo interno que ya hemos desengrasado. Y bueno, ¿de qué debo llenar mi vida? Bueno, de tareas, ¿no? Yo entendí que debo llenarlo de elementos que perduren, que no varíen, que no sean efímeros, mientras se resuelven las tareas y los quehaceres, claro. Bueno, comentar que al interesarme por logosofía y ya luego profundizar, aprendí que la inercia es no pensar, es esa falta de actividad interna, es esa rutina o estado inerte cuando solo atendemos las necesidades de lo externo y olvidamos el interno, la necesidad de acercarme a conocimientos mayores. Bueno, para concluir quería traer esta imagen que me gusta mucho. Está en el paisaje, ¿no? En el paisaje todos vemos la montaña desde fuera, pero si queremos realmente conocerla, deberemos adentrarnos en ella, ir por sus grutas, igual que hay que investigar para extraer el conocimiento. Yo veo que el conocimiento está ahí para todos. Los libros de logosofía contienen conocimientos y son accesibles. Se pueden descargar gratuitamente desde la web. Sin embargo, el conocimiento no se obtiene solo leyendo o escuchando, sino que debe ser asimilado, como las plantas asimilan los nutrientes del agua, del sol, de la tierra. Para tener más conocimientos, debo asociarlos a mi vida, experimentar, comprobar y no creer. De hecho, debo hacer un trabajo consciente. Logosofía tiene un método de estudio idóneo para ello, que incluye el estudio en conjunto, el estudio colectivo, que es muy importante aparte del individual. Todo lo que os he contado yo es resultado de mi estudio, de un proceso que he intentado resumir en unos pocos minutos. Bueno, para terminar,
Bueno, muchas gracias por vuestro tiempo. Hasta aquí llega mi intervención y espero haber dejado algo útil en cada uno para pensar. Y paso la palabra a Natasha. Gracias. Muchas gracias, Cristina. Es un tema súper interesante. Gracias a todos por haber conectado y seguir con nosotros, seguir ahora un poquito más, porque, bueno, queremos leer las preguntas, pero antes decir que en nuestra página web, que podéis ver en esta diapositiva, podéis anotar si queréis hacer el curso de información que impartimos en el Centro de Estudios de Barcelona, o si no vives en Barcelona, también hacemos a través de, bueno, de Zoom o alguna otra conexión que vaya bien a la persona. Entonces podéis entrar y además podéis descargar libros de manera gratuita en la página web y estamos presentes en las redes sociales donde podéis ver las futuras actividades que estaremos realizando. Bueno, no hacemos solo en castellano, a veces hay algunas actividades en inglés, ahora tendremos una en italiano en un par de semanas, y bueno, en una semana de hecho. Y bueno, estamos en el canal de YouTube también con todas las charlas que ya hemos hecho, bueno, las últimas, y podéis ver la que no habéis podido estar. Y nos haría mucha ilusión veros otra vez conectados a la siguiente actividad. Hay una pregunta, Cris, que nos hacen, que es, ¿qué difiere logosofía de otras corrientes de autoayuda? Bueno, primero aclarar que logosofía no es una corriente de autoayuda ni es otra corriente más. Logosofía son unos estudios para la vida que tenemos que implicar tanto nuestro sistema mental como nuestro sistema sensible. Sí que es una reestructuración completa, ¿no? para esos objetivos de bien que decíamos y esos conocimientos mayores que hay que obtener, pero no sirve para solucionar un problema en concreto o una situación específica por la que estemos aquejados, ¿no? Es un proceso de conocimiento integral. Yo diría eso. No sé si hay alguna pregunta más. Sí, también. Sí, hay una que dice, ¿por qué por qué las personas deberían estudiar logosofía? ¿Por qué? ¿Por qué se Bueno, recomienda estudiar logosofía? Bueno, nosotros hacemos este tipo de actividades para dar a conocer estos conocimientos. Esta actividad es gratuita, igual que la Asociación Europea de Estudios de Logosofía a la que pertenecemos, es sin ánimo de lucro. Es decir, los estudiantes no deben apuntarse con unos fines utilitarios, digamos, por decir de alguna manera, o de otro sentido que no sea el estrictamente pues el de obtener más conocimientos, el de mejorar nuestras capacidades. Y bueno, yo lo que veo es que si todo el mundo hiciéramos ese trabajo, si todo el mundo intentáramos mejorar nuestras cualidades humanas, pues tendríamos una humanidad mejor, ¿no? Y eso es un poco lo que nos mueve a hacer este tipo de actividades públicas. Gracias. Sí, gracias, Crista. Estoy de acuerdo. Cuántos cambios, ¿no? Ya hemos podido experimentar y está claro que hacemos esta actividad con la intención de beneficiar al otro, de que pueda recoger elementos para su vida y si tiene interés que también se aventure en este estudio tan bonito. Aquí, no sé si hay un mensaje que, ¿crees que la inercia viene a ser a lo mismo que zona de confort?
donde vive casi la mayoría del mundo, ¿no? Eso Yo lo que preguntan. entiendo es que la zona de confort, que es un concepto que está muy presente pues, en las noticias, en nuestras conversaciones, tiene más que ver con el común, ¿no? Es decir, es una zona en la que nos sentimos cómodos, pues tenemos una rutina que cumplir y como que no pensamos en nuevos retos profesionales o en nuevos lugares que queremos ir o nuevas actividades. Para mí la inercia, cuando la estudié desde la perspectiva logosófica, tal como traje al principio, cobró un sentido un poco más profundo, ¿no? La inercia, desde el sentido logosófico, yo entendí que es tener paralizado nuestro sistema mental, nuestro mecanismo interno, aunque parece que lo estemos utilizando, ¿no? Porque estamos viviendo, estamos cumpliendo unas tareas, estamos teniendo una vida, ¿no? De hecho, pero si no lo aprovechamos y no lo desengrasamos bien para alcanzar pues, conocimientos mayores, como mencionábamos las leyes universales, es como que estamos viviendo la vida a medias, ¿no? Yo lo sentí así. Gracias, Cris. Y también hay una pregunta que es, ¿hay una franja de edad para estudiar logosofía? No, de hecho no. Es decir, fuera ya de los colegios que ha mencionado Natasha, en el Centro de Estudios de Europa, a partir de los 18 años se pueden iniciar los estudios de logosofía y hasta sin edad por encima. Por lo tanto, cada uno en función de sus inquietudes, pues se le asigna un grupo de estudio pues, de edad parecida o, bueno, de hecho, nosotros estudiamos con grupos de edad muy distintos, sí. Sí, muy variado, ¿no? Bueno, no sé si tenemos alguna otra pregunta por aquí. Me parece que esa era, a ver, parece que entró alguna, sí. Una manera puede parecer dejar fluir. A ver si puedo ampliar un poco. Si hay, la diferencia sería, bueno, ¿hay alguna manera donde puede parecer que dejarse fluir y seguir por inercia es lo mismo? Pero siempre se dice que hay que saber fluir. La diferencia sería tomar conciencia de ese fluir y hacerlo desde el interno y no elementos externos. Sí, yo también estoy leyendo ahora. Dice, la Ah, diferencia vale, sería perdón. tomar conciencia de ese fluir y hacerlo desde el interno y no elementos externos. Bueno, yo creo que es justamente un poco lo que dice. Es tomar conciencia del interno y no solo dejarnos fluir, ¿no? Como se dice en el común, pues por lo que hay en el ambiente, lo que ve, las circunstancias externas, ¿no? Un poco lo que decía, ¿no? Guiar y dirigir la vida uno mismo, ¿no? Y tener conciencia de ello. Es un tema grande, ¿eh? Pero Sí, no dejarse llevar por cosas que no son, bueno, que son ajenas a nosotros, ¿no? Cosas extrañas a veces, o ir con la corriente, ¿no? Como se dice, y no con los propios quereres, ¿no? Los propios propósitos que uno tiene que formar para sí mismo, ¿no? Sí, muy interesante de pregunta, hecho la verdad. eso, es como abrir la vida a otras posibilidades, porque si vivimos con los conocimientos comunes que tenemos, pues bueno, ya sabemos un poco cómo irá, ¿no? Y cómo será nuestra vida lineal. Es un poco entrar en ese proceso de aprendizaje que decíamos. No sé si eso es exactamente o lo hemos ampliado mucho, pero gracias por la pregunta. Sí. Bueno, entonces nos gustaría agradecer otra vez eh, el tiempo dedicado a esta actividad. Es siempre un gusto ver tanta gente conectada y nos vemos en en la siguiente actividad. Y cualquier
comentario, cualquier duda, bueno, podéis contactarnos a través de la página web. También finalizando esta conexión, os va a abrir una encuesta muy cortita que nos gustaría muchísimo que contestarais para saber si os ha gustado o si tenéis temas de interés que os gustaría que preparásemos. Y bueno, esperando haber, ¿no, Cris, contribuido un poquito con la vida de cada uno de los que han estado con nosotras. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Adiós. Hasta pronto.